Hay tal cantidad de cosas imposibles de explicar. ¿Por qué ciertos acordes musicales me hacen pensar en los matices dorados y herrumbrosos del follaje otoñal? ¿Por qué la misa de Santa Cecilia me transporta con el pensamiento a unas cavernas en cuyas paredes resplandecen ásperas masas de plata virgen? ¿Por qué el tumulto y el griterío de Broadway a las 6 de la tarde me hacen evocar el escenario de un apacible bosque bretón donde la luz del sol se filtra a través de las hojas primaverales y Silvia se inclina conmovida y curiosa sobre un lagarto verde y murmura: pensar que esto también es un pequeño guardián de Dios? Cuando vi por primera vez al vigilante, me estaba dando la espalda. Le estuve mirando con indiferencia hasta que se metió en la iglesia. No le presté más atención de la que hubiera prestado a cualquier otro hombre que deambulara por Washington Square aquella mañana. Después cerré la ventana, regresé a mi trabajo y me olvidé de él. El día fue caluroso. Avanzaba ya la tarde, abrí la ventana otra vez y me recliné sobre el antepecho para respirar un poco de aire. Había un hombre en el atrio de la iglesia, pero aquello tenía para mí tan poca importancia como por la mañana. Contemplé la plaza, me recreé en el juego del agua de la fuente. Luego, con la cabeza cargada de vagas impresiones de árboles, de calzadas de asfalto, de grupos de niñeras y de paseantes ociosos, me dirigí otra vez a mi caballete. Pero al volverme, reparé de nuevo por puro azar en aquel hombre del atrio de la iglesia. En ese momento se hallaba de frente y yo, con un movimiento totalmente involuntario, me incliné para verle. Al mismo tiempo, levantó él la cabeza y me miró. Sin saber por qué pensé en un gusano devorador de cadáveres. No sé qué fue lo que me resultó desagradable en ese hombre, pero tan intensa y nauseabunda fue la impresión de un gusano de cárcava, gordo y blancuzco, que mi expresión debió de manifestarlo, porque él apartó su inflada cara con un movimiento de larva inquieta, sorprendida en el interior de una fruta. Volví a mi caballete y le hice una seña a la modelo para que volviera a posar. Estuve trabajando un rato hasta que llegué a la conclusión de que estaba echando a perder en pocos minutos el trabajo de varios días. Cogí la espátula y rasqué el color otra vez. Me habían salido unos tonos de carne enfermizos, lívidos. No entendía cómo había podido dar esos colores tan malsanos en un trabajo que antes resplandecía de salud. Miré a Tessie. Ella no había cambiado. Un claro rubor coloreó su garganta y sus mejillas al verme arrugar el ceño. ¿He hecho algo mal? No, he estropeado este brazo. Le juro que no me explicó cómo me ha salido semejante basura, repliqué. ¿Es que no he posado bien?, insistió ella. Lo ha hecho usted maravillosamente. Entonces no ha sido por mi culpa. No, la culpa es mía. Lo siento muchísimo, exclamó. Le dije que podía descansar mientras yo borraba con el trapo y aguarrás la mancha que corroía aquella parte del lienzo. Y ella se salió a fumar un pitillo y echar una mirada a las ilustraciones del Courrier francés. No sé si tenía algo de aguarrás o era defecto de la tela. El caso es que cuanto más limpiaba, más se propagaba la gangrena. Trabajé afanosamente para quitar aquello y no obstante, la enfermedad se desparramó de punta a punta por toda la obra que tenía ante mí. Alarmado, me esforcé en detener su progreso, pero el color del pecho ya había cambiado y la figura entera se había empapado de la infección, como una esponja. Yo manejaba vigorosamente la espátula, el aguarrás, el rascador, y no paraba de pensar en la bronca que le iba a armar a Duval, que me había vendido el lienzo. Pero no tardé en comprender que la culpa no era del lienzo ni de los colores de Edward. Debe de ser el aguarrás, pensaba furioso, o la vista se me ha enturbiado con la luz del atardecer que no veo nada a derechas. Llamé a Tessie, la modelo, que vino y se inclinó sobre mi taburete, llenando el aire de volutas de humo. ¿Qué ha estado usted haciendo?, exclamó. Nada, rezongué. Debe de ser este aguarrás.
¡Qué color más horrible!, prosiguió. ¿Cree usted que mi carne parece queso Roquefort? No, claro que no, dije irritado. ¿Me ha visto pintar alguna vez así? No, desde luego. Entonces, debe de ser el aguarrás o algo, admitió. Se puso el kimono y se asomó a la ventana. Yo seguí rascando y limpiando hasta que me harté. Finalmente cogí los pinceles y los arrojé contra la tela con un tremendo exabrupto. Tessie no llegó a entenderme. Aún así exclamó: Eso es. Empieza ahora con groserías y haga el loco y echa a perder sus pinceles. Lleva ya 3 semanas en esa obra y mire, ¿qué consigue usted con destrozar la tela? ¿Qué criaturas son los artistas? Me sentí avergonzado, como siempre que tengo una explosión de mal genio. Puse la tela rasgada de cara a la pared. Tessie me ayudó a limpiar los pinceles y luego se marchó a vestirse con paso garboso. Desde el biombo empezó a regalarme el oído con amonestaciones y advertencias acerca de la pérdida parcial y total de la paciencia, hasta que, juzgando que ya me había atormentado lo suficiente, salió para suplicarme que le abrochara el talle por la espalda, donde ella no alcanzaba. Todo ha empezado a ir mal desde el momento que volvió usted de la ventana y comenzó a hablar del horrible aspecto de ese hombre que acababa de ver en el atrio de la iglesia, declaró. Sí, seguramente embrujó el cuadro, dije con un bostezo. Miré el reloj. Pasan de las 6, lo sé, dijo Tessie, que estaba arreglándose delante de un espejo. Sí, exclamé. No quería haberla retenido tanto. Apoyé los codos en la ventana, pero enseguida me retiré con disgusto. El hombre de la cara pastosa estaba todavía en el atrio. Tessie se dio cuenta de mi movimiento y se asomó. ¿Es ese el hombre que le desagrada?, susurró. Dije que sí con la cabeza. No puedo verle la cara, pero parece gordo y blando. De todas maneras, continuó volviéndose hacia mí. Me recuerda un sueño espantoso que tuve una vez. Pero, reflexionó, mirando la simetría de sus zapatos. ¿Fue un sueño, después de todo? ¿Cómo voy a saberlo yo? Tessie me miró sonriente. Pues salía usted, dijo. De modo que algo podía saber sobre el particular. Tessie, protesté. No me halague diciendo que sueña conmigo. Pero sea cierto, insistió. ¿Se lo puedo contar? Adelante, repliqué encendiendo un pitillo. Tessie se recostó sobre la ventana de espaldas a la calle y comenzó con mucha seriedad. Fue una noche del invierno pasado. Me encontraba en la cama, sin pensar en nada concreto. Había estado posando para usted y me sentía bastante cansada. Sin embargo, no conseguía dormirme. Escuché las campanadas de las 10, de las 11 y de las 12. Seguramente me dormí alrededor de las 12, porque no recuerdo haber oído más campanadas. Me parece que apenas acababa de cerrar los ojos, cuando soñé que algo me impulsaba a asomarme a la ventana. Salté de la cama, abrí la ventana y me asomé. La calle 25 estaba desierta, no se veía a nadie. Empecé a sentir temor. Todo lo de fuera parecía tan negro y desagradable. Entonces oí un ruido lejano de ruedas y me pareció como si aquello fuese lo que yo estaba esperando. Las ruedas se acercaban muy despacio y por fin pude distinguir un vehículo que venía por la calle. Se fue acercando poco a poco y al pasar por debajo de mi ventana me di cuenta de que era un coche fúnebre. Entonces el cochero se volvió y me miró fijamente y yo me eché a temblar de miedo. Al despertarme vi que estaba junto a la ventana abierta y tiritando de frío, pero la carroza de plumas negras y su cochero habían desaparecido. Ese mismo sueño lo volví a tener el pasado mes de marzo, y otra vez me desperté junto a la ventana abierta. Anoche tuve otra vez el mismo sueño. ¿Usted sabe cómo llovió? Pues al despertarme tenía el camisón empapado. Pero, ¿dónde aparezco yo en ese sueño?, pregunté. Usted estaba en el ataúd, pero no estaba muerto. ¿En el ataúd? Sí.
¿Y cómo lo sabe? ¿Acaso podía verme? No, yo sabía únicamente que usted estaba allí. ¿Había comido usted Welsh Rabbits o ensalada de langosta? Empecé yo riéndome, pero la muchacha me interrumpió con un grito de terror. ¿Qué sucede?, dije yo al verla retirarse aterrada de la ventana. El hombre de abajo, del atrio de la iglesia. Es el que conducía el coche. Tonterías, dije yo. Sin embargo, los ojos de Tessie estaban llenos de terror. Me acerqué a la ventana y miré. El hombre se había ido. Vamos, Tessie, dije tratando de animarla. No sea tonta. Ha posado demasiado tiempo. Está cansada. ¿Cree que podría olvidar esa cara?, murmuró. Por 3 veces he visto pasar el coche fúnebre bajo mi ventana, y las 3 veces levantó la vista del cochero y me miró. Oh, su cara era tan blanca y tan blanda. Parecía un muerto. Parecía como si hubiera muerto mucho tiempo antes. La hice sentar y le serví un vaso de marsala. Luego me senté junto a ella y traté de darle algún consejo. Mire, Tessie, dije, usted va a irse al campo por unas semanas o 2, y ya verá cómo no sueña más con coches fúnebres. Está usted posando todo el día y por la noche tiene los nervios deshechos. Así no puede continuar. Y cuando vuelve a casa, en lugar de irse a la cama al terminar el trabajo, se va a cenar al Sussex Park o al Dorado o al Coney Island. Y cuando viene aquí por las mañanas se encuentra rendida. No existe tal coche fúnebre. Todo eso no es más que una pesadilla. La muchacha sonrió débilmente. Entonces, ¿el hombre del atrio de la iglesia qué? Solo es un pobre enfermo, como tantos otros. Tan cierto como que me llamo Tessie Riordan, le juro a usted, señor Scott, que la cara del hombre de abajo es la cara del hombre que conducía el coche fúnebre. Bueno, dije, de todos modos, es un oficio honrado. Entonces, ¿cree usted que vi el coche fúnebre? Bueno, dije con diplomacia. Si lo vio en realidad, no sería improbable que lo guiase el hombre de abajo. Nada tendría de particular. Tessie se levantó, desenrolló su perfumado pañuelo, tomó de él un trozo de goma de mascar y se lo metió en la boca. Sacó luego sus guantes, me tendió la mano con un abierto «Buenas noches, señor Scott», y se marchó. A la mañana siguiente, Thomas, el Botones, me trajo el Herald y unas pocas noticias. La iglesia de al lado había sido vendida. Di gracias al cielo. No porque yo, como católico, sintiera aversión alguna hacia la congregación vecina, sino porque tenía los nervios destrozados a causa de cierto predicador vociferante, cuyas palabras, amplificadas por la bóveda de la iglesia, resonaban tremendamente en mis habitaciones. Sus R's nasales y retumbantes me revolvían el estómago. Además había un demonio en forma de hombre, un organista que interpretaba los magníficos himnos antiguos de una manera completamente personal. Me daban ganas de asesinarle cada vez que tocaba el Gloria Patri con acordes de charanga de estudiantes. Creo que el párroco era buena persona, pero cuando tronaba «Y el Señor dijo a Moisés, el Señor es un hombre de guerra, el Señor es un hombre, mi cólera estallará, y yo te aniquilaré con la espada», entonces me preguntaba cuántos cientos de años de purgatorio serían necesarios para expiar tal pecado. «¿Quién ha comprado la finca?», pregunté a Thomas. «Nadie a quien yo conozca, señor. Se dice que querían comprarla a los propietarios de los apartamentos Hamilton, seguramente para construir más estudios». Me acerqué a la ventana. El joven de la cara enfermiza estaba plantado en la entrada del atrio, y nada más verle, me invadió la misma abrumadora repugnancia. «A propósito, Thomas», dije, «¿quién es ese de allá abajo?». Thomas soltó un respingo. «¿Ese gusano, señor?». «Ese vigilante nocturno de la iglesia, señor. Me harta verle toda la noche en la escalinata, mirándote de una manera insultante. Una vez le di un guantazo en la cara. Perdone el señor». «Sigue, Thomas». «Una noche que volvía a casa con Harry, el otro camarero inglés. Lo vi sentado allí en la escalinata. Molly y Jane, las 2 chicas de servicio, venían con nosotros, y él nos miró como insultando, y yo me eché adelante y le dije, «¿Qué miras tú, babosa repugnante?».
Perdone, señor, pero eso mismo fue lo que dije. Entonces él no contestó, y yo le dije, baja, y verás el guantazo que te llevas en esa cara de pastel de crema que tienes. Entonces me llegué a la puerta en 4 saltos y entré. Pero él no decía nada, solamente que miraba de esa manera insultante. Entonces se soltó una bofetada. Pero, ¡buah! Tenía una cara fría y pulposa, de esas que te dan asco tocarlas. ¿Y qué hizo él? Pregunté con curiosidad. ¿Él? Nada. ¿Y tú, Thomas? El muchacho se ruborizó turbado y trató de sonreír. Señor Scott, yo no soy ningún cobarde, pero sin saber por qué eché a correr. He estado en el 5º de lanceros, señor, de trompeta, en Tel el Kebir, y más de una vez han disparado sobre mí. ¿Quieres decir que huiste corriendo? Sí, señor, eché a correr. ¿Por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Agarré a Molly y huí, y los demás estaban tan asustados como yo. ¿Pero a qué le teníais miedo? Thomas no quiso contestar de momento, pero ahora mi curiosidad por ese joven repulsivo de abajo era mucho mayor, y le insistí. Los 3 años de residencia en América no solo habían modificado el dialecto cockney de Thomas, sino que le habían comunicado el típico temor al ridículo del americano. ¿Usted me cree, señor Scott? Sí, te creo. ¿Se reirá de mí, señor? ¡Qué tontería! Dudó un instante. Pues bien, señor, tan verdad como que hay Dios, que cuando le pegué me agarró de las muñecas, y al retorcerle yo su puño blando y pastoso, uno de sus dedos se me quedó en la mano. La tremenda repugnancia y horror de la cara de Thomas se debió de reflejar en la mía, porque añadió, «Es espantoso, y ahora nada más verlo me largo. Ese individuo me pone enfermo». Cuando Thomas se hubo marchado, me asomé a la ventana. El hombre estaba junto a la balaustrada de la iglesia, con las 2 manos en la puerta. Pero me retiré precipitadamente a mi caballete de nuevo, horrorizado y descompuesto. En la mitad de la mano derecha, acababa de ver que le faltaba un dedo. A las 9 apareció Tessie, y se metió tras el biombo con un alegre «Buenos días, señor Scott». Una vez que reapareció y adoptó su pose sobre la plataforma, comencé una tela nueva para satisfacción suya. Permaneció en silencio mientras estuve encajando, pero tan pronto como cesó el rascar del carboncillo y eché mano del fijativo, empezó a hablar con animación. «¡Qué noche más maravillosa he pasado! Estuvimos en Tony Pastor's». «¿Estuvimos? ¿Quiénes?», pregunté. «Maggie, ya la conoce, la modelo del señor White. Y Pinky McCormick. Nosotras la llamamos Pinky porque tiene el pelo de ese color rojizo que tanto les gusta a ustedes los artistas. Y también estuvo Lizzie Burke». Terminé de darle al lienzo un baño de fijativo con el pulverizador y dije, «¿Y bien?». «Vimos a Kelly y a Baby Barnes, la corista, y... ¿a todos los demás?». «He hecho una conquista». «¿Entonces faltó a lo pactado, Tessie?». Ella rió y sacudió la cabeza. «Es Ed Burke, el hermano de Lizzie, un perfecto caballero». Me sentí obligado a darle algunos consejos paternales acerca de las conquistas, y ella escuchó con una sonrisa radiante. «Yo me cuidaría de una conquista extraña», dijo, examinando una bola de chicle. «Pero Ed es diferente. Lizzie es mi mejor amiga». Entonces me contó que Ed había regresado de la fábrica de medias de Lowell, Massachusetts, y que se había encontrado con que Lizzie y ella ya no eran unas niñas, y me habló de lo educado que era, y de cómo las invitó generosamente a tomar helados y ostras para celebrar su colocación como dependiente en el departamento de lanas de los almacenes Macy. Antes de que terminara empecé a pintar y ella volvió a su pose sonriendo y parloteando como un gorrión. Hacia mediodía tenía el trabajo totalmente limpio, y Tessie se acercó a verlo. «Eso está mejor», dijo. Lo mismo pensaba yo también, y me tomé el almuerzo con la íntima satisfacción de que todo marchaba bien. Tessie colocó su comida en una mesa de dibujo frente a mí, y bebimos vino de la misma botella y encendimos nuestros cigarrillos con la misma cerilla. Yo me sentía encariñado con Tessie. La había visto crecer y hacerse una mujer esbelta y bien formada, de la niña endeble y desmañada que había sido. Había posado para mí durante los 3 últimos años y era mi modelo preferida de todas las que tenía.
Habría sentido muchísimo que se hubiese convertido en lo que se suele llamar una fulana, pero jamás observé en ella una conducta dudosa y sabía intuitivamente que era una buena chica. Nunca discutíamos de moral, ni yo pretendía hacerlo, en parte porque no tengo normas concretas de moral, y en parte porque sabía que ella haría lo que más le gustara sin tenerme en cuenta. No obstante, esperaba que ella navegase libre de complicaciones. Lo deseaba por su bien. Yo tenía también un deseo egoísta de retener a la mejor modelo que había tenido. Sabía que esa conquista, como ella lo llamaba, no significaba nada en muchachas como Tessie, y que tales cosas en América no se parecen en lo más mínimo a esas mismas cosas en París. De todos modos, tenía ojos en la cara y sabía que alguien acabaría por llevarse a Tessie algún día. Y aunque por mi parte estaba convencido de que el matrimonio es una tontería, confiaba, sinceramente, en que en este caso habría un sacerdote al final de la aventura. Soy católico. Cuando oigo misa mayor, cuando me santiguo, me siento más alegre y todo me parece mejor. Y cuando me confieso, me siento hasta bueno. Un hombre que vive solo como yo debe confesarse con alguien. Antes tenía a Silvia, que era católica, y aquello bastaba para mí. Pero volvamos a Tessie. Tessie también era católica, y mucho más devota que yo, de modo que, en suma, tenía poco que temer por mi preciosa modelo mientras no se enamorase. Si esto llegara a suceder, yo sabía que únicamente el destino decidiría su futuro por ella, y yo rezaba interiormente porque ese destino la alejase de hombres como yo, y pusiera en su camino muchachos como Ed Burke y Jimmy McCormick. Dios bendiga el dulce rostro de esa chica. Tessie se sentó soltando anillos de humo hacia el techo y haciendo tintinear el hielo de su vaso. ¿Sabe usted que yo también tuve un sueño la noche pasada? Dije. ¿Acerca de ese hombre? Preguntó ella alegremente. Exacto. Y era un sueño parecido al de usted, solo que mucho peor. Fue una insensatez decirlo, pero ya se sabe el poco tacto que tenemos los pintores por lo general. Me dormí alrededor de las 10, continué, y al cabo de un rato soñé que me despertaba. Oí con tal claridad las campanadas de medianoche, el viento en las ramas de los árboles y las sirenas de los buques en la bahía, que incluso ahora me resulta difícil creer que no estaba despierto. Me daba la sensación de que yacía en una caja que tenía una tapa de cristal. Veía confusamente las luces de la calle por donde pasaba, porque debo decirle, Tessie, que la caja donde me hallaba tendido parecía descansar en un carruaje almohadillado que traqueteaba por el empedrado de la calle. Al cabo de algún tiempo, me impacienté y traté de moverme, pero la caja era demasiado estrecha. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho de forma que no podía utilizarlas. Escuché y más adelante traté de gritar. Había perdido la voz. Podía oír los cascos de los caballos que tiraban del coche, incluso la respiración del cochero. Después percibí otro sonido, como el abrir de una ventana. Me las arreglé para volver un poco la cabeza y pude ver no solo a través de la tapa que cubría la caja, sino también a través de las simples aberturas del carruaje. Veía las casas silenciosas y vacías, sin luz ni vida, excepto en una. En aquella casa había una ventana abierta en el primer piso, y en ella había una figura toda de blanco que miraba a la calle. Era usted. Tessie había vuelto la cabeza. Apoyó un codo sobre la mesa. Pude ver su cara, proseguí, y me pareció que estaba usted muy angustiada. Luego pasamos y torcimos por una calle negra y estrecha. Los caballos se detuvieron. Esperé y esperé, cerrando los ojos con impaciencia y temor, pero todo estaba silencioso como una tumba. Después de pasar lo que a mí me parecieron horas enteras, empecé a sentirme incómodo. Una sensación de que tenía a alguien muy cerca me hizo abrir los ojos. Entonces vi la cara del cochero mirándome a través de la tapa de cristal del ataúd. Me interrumpió un sollozo de Tessie. Estaba temblando como una hoja de árbol. Entonces me di cuenta de que había hecho el asno y traté de reparar el daño. ¿Qué ocurre, Tessie?, dije. Le he contado esto tan solo para mostrarle la influencia que su historia ha podido tener en los sueños de otra persona. No pensará que estoy tendido en un ataúd, ¿verdad? ¿Por qué tiembla usted?
¿No ve que su sueño y mi razonable aversión hacia el inofensivo vigilante de la iglesia pusieron sencillamente mi cerebro en marcha tan pronto como quedé dormido? Reclinó la cabeza sobre mis brazos. Sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. ¿De qué manera tan imbécil me había portado? Pero a continuación aún cometí una estupidez mayor. Me acerqué a ella y la rodeé con el brazo. «Tessie, por favor, perdóneme», dije. «No tenía por qué asustarla con semejante tontería. Es usted una muchacha demasiado sensible y demasiado buena católica para creer en sueños». Su mano se cerró sobre la mía y su cabeza cayó sobre mi hombro. Aún estaba temblando. Yo la acaricié y la consolé. «Vamos, Tess, abra los ojos y sonría». Sus ojos se abrieron en un lánguido movimiento y se encontraron con los míos, pero su expresión era tan extraña que me apresuré a tranquilizarla de nuevo. «Todo eso son cuentos chinos, Tessie. No tendrá miedo de que le vaya a pasar nada por eso, ¿verdad?» «No», dijo, pero le temblaron sus labios rojos. «Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tiene miedo?» «Sí, pero no por mí». «¿Por mí, entonces?», pregunté alegremente. «Por usted», murmuró con un hilo de voz. Yo le quiero a usted». Al principio me eché a reír, pero cuando comprendí lo que decía, me quedé de una pieza y tuve que sentarme anonadado. Y entonces coroné la serie de estupideces que llevaba acometidas. Durante el momento que transcurrió entre su réplica y mi contestación, pensé 1000 respuestas a esa inocente confesión. Podía tomarla como una broma, podía hacerme el desentendido y tranquilizarla en cuanto a mi salud, podía manifestarle sencillamente que era imposible que ella me amase. Pero mi reacción fue más rápida que mis pensamientos y cuando quise darme cuenta, era ya demasiado tarde, porque la había besado en los labios.